A todos, mi nombre es Gerardo Castillo, estudiante de la Universidad UNAD. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes eh, un trabajo de macroeconomía correspondiente a la fase 3. Ok, en esta oportunidad vengo a hablarles acerca de el modelo de Mundell-Fleming, en donde tendremos en cuenta dos escenarios, en donde las indicaciones son un cuadro comparativo de la política monetaria en enfoque restrictivo y expansionista, según el tipo de cambio fijo y flexible. Entonces, en esta primera, eh, en este primer cuadro comparativo, en donde tenemos diversas variables, como lo son el consumo, inversión, exportación, importación, flujo de capital extranjero e interno, y una conclusión global sobre la situación de la economía de estas. Entonces, estos cuadros comparativos son como más que todo como para visualizarnos y entender que estos dos tipos de políticas siempre tienen eh, sus diversas pues, diferencias. Entonces, en la parte del consumo, entonces en la política monetaria expansiva nos dice que se aumenta la oferta monetaria, en donde la oferta local pierde poder adquisitivo, es decir, que no podrán comprar la misma cantidad que antes. En la política monetaria restrictiva nos dice que hace la curva del IM, se desplaza a la izquierda, por lo tanto disminuye el ingreso y por ende el consumo, porque pues en esta política monetaria sabemos que eh, cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, disminuye tanto el ingreso como el consumo paralelamente. En la variable de inversión tenemos que la política monetaria expansiva o sea, se aumenta considerablemente la inversión. En la restrictiva hace un efecto de aumento en masa, pero de todo tipo de interés, lo que se traduce a la disminución de la inversión. En el tema de exportación, eh, tenemos que los puntos debajo de la balanza de pagos evidencian un déficit, por lo tanto las exportaciones disminuyen. En la monetaria las exportaciones aumentan de manera significativa. En el caso de la importación, la renta también aumenta y también aumenta, se ve reflejado en las importaciones. En la monetaria no. En la monetaria disminuyen las importaciones y ya que no tienen ingresos de donde justificarse. En el flujo de capital local aumenta la oferta monetaria, la curva de dinero se desplaza hacia la derecha y el interés cae. Por ende, habrá fuga de capitales, eh, en donde la cuenta de capital supera, superativa, o sea, supera el aumento de las exportaciones y la disminución en las importaciones, eso correspondiente a la monetaria. En el flujo de capital externo y extranjero, en la primera hay una salida de capital extranjero y en la otra se ve afectado de manera positiva en la entrada de capital extranjero. Conclusión de estas dos políticas monetarias. Entonces, como una política expansiva se puede ocasionar la devaluación de la moneda local, pero como se está en un tipo de cambio, el estado fijo hace que se reevalúa y vuelva la curva de dinero hacia la izquierda, provocando que una política monetaria con tipo de cambio fijo sea ineficaz, ya que no causa ningún tipo de efecto que haga crecer la economía. En el tipo de cambio fijo, el Banco Central aumenta la oferta monetaria y vende divisas, lo que hace que la curva del IM vuelva a su posición inicial
y a su vez la hace ineficaz, ya que no causa ningún efecto en la economía. Esto es correspondiente a nuestro primer cuadro comparativo. En este segundo, eh, veremos la política monetaria según el tipo de cambio flexible. Entonces tenemos la misma política monetaria que es la que estamos trabajando, la expansiva y la restrictiva. ¿Ok? Acá vemos que en el tipo de en la variable de consumo aumenta la demanda de bienes y servicios en la expansiva. En la restrictiva disminuye la demanda de bienes y servicios. Eso se ve reflejado eh, de esta manera, pero como diríamos que muy, eh, de cierto modo, se están muy distantes. En el tipo de variable de inversión se presenta la salida de capitales del país y esto hace que los inversionistas compren menos activos financieros. En la restrictiva se, se evidencia una disminución de la inversión por el aumento del interés. En la parte de exportación, las exportaciones disminuyen por el aumento del nivel de renta y las importaciones generan un déficit en la cuenta corriente. En la política monetaria restrictiva hay una disminución en las exportaciones netas. En en la variable de importación, estas exportaciones aumentan gracias al aumento del nivel de renta. En la restrictiva, podemos decir que hay una disminución en las importaciones. Bueno, en el flujo de capital local, este tipo de interés disminuye cuando se presenta una fuga de capitales y por ende hay un déficit en la cuenta de capitales. En el otro tipo de política hay una fuga de capitales. Eso es debido a que el tipo de interés que se presenta ahí se, se ve en aumento y por ende la fuga de capitales y por ende también el déficit en las cuentas. En el flujo de capital externo extranjero se evidencia una salida de capital extranjera porque no se hace rentable. O sea, no se puede valorizar lo que en la salida de capital. En cambio, en esa suben los ingresos del extranjero. La conclusión global que tenemos acerca de esa es que el déficit de la CC y CK provoca un déficit en la balanza de pagos y esto a su vez genera que las importaciones aumenten, generando la salida de capital del país y disminuyendo la demanda de la moneda nacional, lo que a su vez genera que la moneda nacional se devalúe y el tipo de cambio caiga, por lo que en su efecto se reinvierten, aumenta exportaciones y disminuyen importaciones y vuelve a haber superávit en la cuenta corriente. En el otro tipo de monetaria, tenemos que este proceso también se revierte. En este caso, la demanda de dinero sube y el tipo de cambio aumenta. Por lo tanto, las exportaciones netas bajan porque nuestros bienes nacionales suben y suben, viendo así las exportaciones de bienes, por lo que la balanza estaría en déficit. Conclusión, podríamos decir que la revaluación de la moneda afectará negativamente la balanza comercial. Bueno, en este tipo de conceptualización del modelo de Fleming, también tenemos otro cuadro comparativo en la en la política fiscal, en el enfoque restrictivo y expansionista, según el tipo de cambio flexible. Ok, esto es cuando el tipo de cambio es fijo. Entonces tenemos las mismas variables, pero acá ya tenemos lo que ocurre en el consumo, en la política fiscal expansiva. Esta ya no es la monetaria de la que estamos hablando anteriormente, esta ya es la política fiscal. Entonces, la variable de consumo aumenta la demanda de bienes y servicios y en la restrictiva disminuye el consumo o demanda de bienes y servicios. En la variable de inversión incrementa la inversión debido al aumento de los intereses, hace que sea más rentable invertir en el país.
La restrictiva disminuye la inversión. En la variable de exportación, disminuye la exportación debido al aumento de las importaciones por efecto del aumento del nivel de la renta. En la restrictiva, incrementa la exportación. En la importación, tenemos que el nivel de renta aumenta, también las importaciones presentan un déficit en la CC. En la política fiscal restrictiva se evidencia una disminución de la importación. Bueno, acá tenemos el flujo de capital local. En el flujo de capital local entra a superávit en el nuevo flujo de la capital. En la restrictiva, la cuenta capital se halla con déficit. El flujo de capital externo extranjero. En esta aumenta el ánimo del inversionista de traer sus inversiones al país por el nivel de intereses. En el restrictivo hay una salida de capital extranjero. Conclusión acerca de estas dos políticas fiscales. Entonces, en conclusión, decimos que el proceso genera un déficit en la balanza de pagos ya que son más sensibles a estos cambios los consumidores que los inversionistas. Y esto genera que haya una depreciación de la moneda y caiga en el tipo de cambio. Pero como nos encontramos en un tipo de cambio fijo, el gobierno o el banco central intervienen para garantizar la estabilidad. En conclusión, la política fiscal expansiva con un tipo de cambio fijo aumenta el nivel de renta de una economía. Siempre van a ir positivamente este tipo de cambio de política fiscal expansiva. En la restrictiva, concluimos que esta disminuye la renta y el consumo, con lo cual encontraríamos en un déficit público, pero con el tipo de cambio fijo, este déficit mejora. Esto es cuando el tipo de cambio es flexible. Entonces, el consumo en la política fiscal expansiva aumenta la demanda de bienes y servicios, por lo que sube el nivel de renta. En la restrictiva, se hay una disminución del consumo por la disminución del nivel de renta. En en el tipo de variable de inversión, en la expansiva aumenta la inversión por el tipo de aumento de interés. En la restrictiva, se hay una disminución de la inversión. En la variable de exportación, tenemos que hay una disminución de la exportación por el aumento en el tipo de cambio. En la restrictiva, se hay una mejora en las importaciones netas. En la importación, bueno, en la expansiva tenemos que esta aumenta, ya que es más rentable comprar bienes en el exterior con una moneda. En la restrictiva tenemos que hay una disminución de importaciones. En el flujo de capital local hay un flujo de capital que ingresa a un superávit. En la expansiva y en la restrictiva ya cuenta con el capital de déficit. En el flujo de capital externo y extranjero, alto flujo de capital hacia el país por demanda de la moneda local por inversionistas de otros países para comprar. Salida de capital extranjero en la restrictiva. Obvio con esas dos. En conclusión, podríamos decir que en esta situación de esta economía, con esta política mantiene un nivel de renta alto, por lo que se puede decir que mantienen también alto su consumo, así como también un tipo de interés mayor con el que la cuenta de capitales se mantiene en superávit, es decir, que la economía entraría más inversiones. Sin embargo, la revaluación de la moneda puede ser flagelo para la reproducción nacional. Esto es correspondiente a la política expansiva. En la restrictiva podemos decir que en un panorama incierto, ya que depende de muchas otras variables, por ejemplo, el de la inversión, aunque mejora con el tipo de intereses, pero no nos beneficia con el tipo de renta. Bueno, en ese podemos dar como concluido este modelo de Fleming, el cual trabajamos en esta fase 3. Muchas gracias.